acababa de empezar aquel periodo con Rodolfo Echeverría al frente del Banco Cinematográfico, en el que se suspendieron los créditos del banco a los productores privados, y entonces se dijo que los créditos iban a ser para empresas que se iban a fundar ad hoc, y que los coproductores de las películas iban a ser los trabajadores, tanto del STPC como del STIC. Y pues teníamos que encontrar nuevos directores, argumentos oportunamente, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que yo eché mano de varias novelas, ¿no? que a mí me parecían buenas. Los resultados no necesariamente fueron gloriosos, pero La Plaza de Puerto Santo de Luisa Josefina, Balún Canán de Rosario Castellanos, etcétera, ¿no? Y alguien me dijo, oye, hay un director muy bueno que se llama Jaime Humberto Hermosillo, y acaban de estrenar una película de él que se llama El cumpleaños del perro. Entonces yo me fui al cine Ciudadela, me acuerdo clarísimo, ¿verdad? En donde habíamos en la función de la noche, yo pienso que 12 espectadores, y era un cine grande, ¿verdad? Y a mí la película me gustó mucho. Y yo pienso que quien ve ahora El cumpleaños del perro, película que hizo con Acine, no tuve nada que ver con ella, pues la vería, era una de esas hasta con cosas anticuadas y todo, pero ya El cumpleaños del perro tenía una serie de cosas que eran inexistentes previamente en el cine mexicano, ¿verdad? Que yo salí diciendo, a este señor me lo tengo que jalar corriendo, ¿verdad? Y nos peleábamos casi a los directores, cuando menos las dos empresas que trabajamos con el STPC. Y al día siguiente yo hablé a DASA, tenían esta asociación, ¿no? Y pedí los datos de Jaime Humberto, cité a Jaime Humberto y la verdad es que nos caímos muy bien, ¿no? Desde un principio, muy bien, enchufamos muy bien, ¿no? Pero aquí viene la primera anécdota bastante simpática, ¿no? De Matiné, y es que hay una entrevista mía publicada sobre cómo se hizo Matiné en las memorias del sexenio que hizo Rodolfo Echeverría, y mi versión de cómo nos conocimos Jaime Humberto y yo y de cómo se hizo Matiné y demás, no tiene nada que ver con otra entrevista de Jaime Humberto publicada. Y entonces cuando nos vimos que ya habíamos leído, yo le dije, oye, pero ¿por qué inventaste todas esas cosas? Y me dijo, ¿el que inventó fuiste tú? Y hasta la fecha, no sé cuántos años después, seguimos diciendo que nuestra versión es la buena, ¿verdad? Y entonces me llevó el guión de Matiné, ¿verdad? Y yo me lo llevé a mi casa, lo leí esa misma noche y le hablé, localicé, en fin, que si nos podemos ver ya al día siguiente, ¿no? Y yo le dije, y entonces le dije, ¿sabe qué? Su guión no me gustó. Entonces, yo quisiera que usted me diera otro, porque él ya me había platicado que él tenía muchos guiones, escribía. Y entonces me dijo, ay, pues, ¿cómo lo siento? Pero no le puedo traer otro guión. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque esta va a ser mi siguiente película. Y yo le dije, pero déjeme ver otro. Y dije, esta es mi siguiente película. Y, no sé, era una actitud poco común, ¿no? Con los directores. Y entonces yo había visto El cumpleaños del perro, no había salido todavía a La pasión según Berenice, que salió al mismo tiempo que salió El viaje que yo produje, dirigida por Johnny García Scott. La vimos juntos en la misma función, ahí en Churubusco. Y entonces le dije, ¿sabe qué? Su guión no me gusta, pero su cine sí me gusta. Entonces vamos a hacerla. Y él como que tampoco daba crédito a que yo le estuviera diciendo eso, vamos a hacer un guión que a mí no me gusta, ¿no? Yo le dije que no me gustaba, pero en ningún momento dije, quítele, póngale, etcétera. Nada, absolutamente nada. Y cuando vi Matiné me di cuenta de en qué medida puede uno improvisarse en el cine. Yo de pronto estaba produciendo películas y no sabía leer guiones, porque es un muy buen guión al que yo no supe encontrar todo lo que tenía. Pero hay que decir también que Jaime Humberto, como cualquier autor cinematográfico, agrega mucho, ¿no? Los guiones, no sé, a la Hollywood puede ser otra cosa, ¿no? En donde cada movimiento de cámara está detallado, qué sé yo, ¿no? Pueden ser otra cosa, ¿verdad? Y además, ¿por cuántas revisiones pasan, verdad? Los amigos de DASA no permitían que se les movía una coma. De nada, ¿no? No era mi pretensión en absoluto con Matiné, pero a mí no me gustaba. Y cuando vi la película, desde mi punto de vista, era otra cosa. Cuando terminó la película, pues ya supe que me faltaba mucho por aprender en la lectura de los guiones.
y que de hecho es, yo pienso, muy poca la gente que puede leer un guión e imaginarse lo que va a hacer el director, aparte del autor, director del guión, ¿verdad? Y gané mucho en humildad, yo me imagino, con eso, ¿verdad? Porque fue todo un golpe a mi vanidad, ¿no? Y pues la película fue lo que fue, ¿no? Lamentablemente vino el cambio de régimen y dejamos todas esas películas huérfanas, el sentido de que fueron realmente pocas las que pudimos estrenar estando todavía en las productoras como directores de estas empresas, los que las habíamos hecho. Y entonces las películas fueron realmente mandadas al sacrificio, malbaratadas, etcétera. No se les daba absolutamente ninguna oportunidad. En la época de Echeverría siempre se les daba una semana de gracia con la recaudación y demás, porque a lo mejor pegaba. Y puedo afirmar que en ese momento, de veras, el público estaba redescubriendo el cine mexicano, un nuevo cine mexicano, ya no sé cuántos nuevos cines mexicanos van, pero lo estaba redescubriendo y poco a poco las películas empezaron a marchar mejor y mejor y mejor. Pero claro, luego vinieron las películas producidas por Margarita Los Portillo y otra vez, pum, al hoyo, ¿verdad? Pues por quién quería ver aquellas cosas, ¿no? Yo no le sentía tanta, vamos a decirlo así, sustancia, ¿verdad? Y cuando vi la película vi que había muchas cosas que esto no ha dicho de ninguna manera en contra de Jaime, que fueron agregadas porque no se podían escribir, porque Jaime las tenía en la cabeza, ¿no? Porque el reparto no estaba hecho. Cuando yo le dije vamos a hacer la película, no había nadie todavía en el reparto, ¿no? A lo mejor me hubiera yo podido imaginar un poco más. Vamos, nunca me hubiera yo imaginado que la película iba a ser una especie de thriller. Leyéndolo, uno no se da cuenta, por ejemplo, de que al final hay varias acciones paralelas y que Jaime, ya viendo la película, las realizó estupendamente bien, ¿verdad? Estupendamente bien. Leer acciones paralelas, pues, no es tan emocionante como verlas, ¿no? Y por otro lado, pues, tampoco me di cuenta de una serie de implicaciones sexuales que había en la película, ¿no? Ya había visto alguna en el cumpleaños del perro y sabemos todos que hablamos cuando nos habló de Jaime Humberto, pero desde luego yo en matiné, pero ni por aquí me pasaron, absolutamente, ¿no? Sí se leían, sí se leían, y yo diría que se leían todas, ¿verdad? Las que para mí resultaron al principio más evidentes, aunque parezca mentira, era el enamoramiento de los niños respecto de los adultos, ¿no? Que es un enamoramiento infantil que se entiende, no es un enamoramiento netamente sexual, vamos a decir, ¿no? Además, ya para entonces, bueno, yo sabía que entre las obras favoritas de Jaime estaba, bueno, pues A Vuelta de Tuerca, cosas por el estilo, donde hay siempre implicaciones de relación de los niños con los adultos, ¿no? Pero eso fue después, ¿no? Eso fue después. Y de hecho, la película pues no muestra prácticamente nada, ¿no? Son unas insinuaciones que no dudo que a mucha gente le hayan escapado, de veras, ¿verdad? Porque cuando Farnesio de Bernal se preocupa por Ernesto Bañuelos porque va a ir a recoger agua en el bosque o qué sé yo, pues yo pienso que para mucha gente, pero ni por aquí le pasó, ¿verdad? Y claro, es más evidente ya cuando Manuel Ojeda pone cara de felicidad al recordar lo bien que la pasaron en la misma celda él y su amigo actuado por Héctor Bonilla, ¿no? Eso sí ya era bastante más evidente. Conacine quería decir Corporación Nacional Cinematográfica, pero al suspenderse los créditos para los productores privados, entonces hubo que crear dos empresas más. Una, Conacite 1, que era Corporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores y Estado, de ahí viene el Conacite, ¿verdad? Que trabajaba con el STPC, esa me tocaba a mí. Bueno, me tocó. Y estaba Conacite 2, trabajaba con el STICA, donde llegó Rubén Broido. Y bueno, pues teníamos que hacer todo, absolutamente todo. Y yo recuerdo que cuando Rodolfo Echeverría me dijo, una vez que se hizo el plan de reestructuración cinematográfica,
Yo era agregado cultural en París, agregado cultural y de prensa y de todo, ¿no? En las embajadas antes uno era el mil usos. Y de pronto una noche sonó el teléfono a las 3 de la mañana y me dijeron que me iba a hablar Rodolfo Echeverría, a la sazón, el hermano del presidente de la República, al que yo conocía más o menos, pero no mucho, ¿no? Y me dijo, lo acabamos de nombrar director del Festival Cervantino. ¿Verdad? Y yo ni siquiera sabía qué cosa era el Festival Cervantino, pues acababa de empezar, ¿verdad? Y bueno, pues ya 2 meses después yo estaba en México, estuve en el festival y después la situación en el cine se fue poniendo difícil, hasta esa famosa expulsión de los productores del cine, lo cual pues no es cierto, ¿no? Porque ni es cierto que fueron corridos de Los Pinos, como tanto se dijo, nadie les dijo que se fueran, yo estaba ahí, ¿verdad? Y tampoco los corrieron del cine, nada más les dijeron no les vamos a dar créditos del Banco Cinematográfico. O sea, con su dinero hubieran podido seguir invirtiendo o bien consiguiendo créditos en otros bancos, como se hace actualmente, como casi todo el mundo hace actualmente, ¿no? Entonces, ahí estaba el dinero, ahí estaba el crédito. En aquel famoso discurso de Los Pinos, el presidente Echeverría había dicho, y desde aquí le estoy dando órdenes al secretario de Hacienda, López Portillo, ¿verdad? Que después, bueno, él no, pero sí, su hermana acabaría con todo ese movimiento de cine y otras cosas, que se dé dinero para que se haga cine en coproducción con los trabajadores, ¿verdad? Entonces teníamos el dinero. Primero hubo que hacer un plan de reestructuración. Y entonces cuando el plan quedó listo, me dijo, bueno, aquí está el plan, estas son las empresas que va a ver, ¿a cuál se quiere ir usted? Y entonces yo le dije, yo a la distribuidora internacional de cine. Le dije, yo no quiero que a usted le vaya a parecer una cosa frívola, pero yo creo que viajar para trabajar, no es cualquier cosa. Yo creo que hay que saber hacerlo, ¿no? Hay quien viaja y se pone a viajar y se le olvida el trabajo y todo. Y yo eso lo sé hacer. Y entonces a mí me gustaría eso. Y eso no iba con los planes de él. Entonces, si yo hubiera pedido una productora, él hubiera dicho concedido. Pero como no dije eso, me dijo, no, lo vamos a poner una productora. Y se acabó. Entonces yo le dije, ¿es una productora? Yo voy a tratar con los sindicatos. Sí, lo vamos a ayudar, usted no se preocupe. Entonces yo salí de la junta dirigiendo una productora, ¿no? Y todo lo que sabía, pues era eso. Yo realmente así, producción, lo que se llama producción. Pero entonces llegó Héctor López, que fue invaluable para mí, que sabía muchísimo. Y claro, pues todos éramos jóvenes entonces, ¿verdad? Y luego los jefes de producción de cada película, ¿no? Pero bueno, yo estaba empezando a dirigir una empresa de la que realmente no tenía idea cómo podría funcionar, ¿no? Y pronto aprendí una pequeña treta, ¿no? La primera vez que una cosa no funcionó con la primera película, yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Y entonces, no, a mí no me dijeron, no, es que los roches no llegaron, no, es que la película no le entregó, es que el laboratorio no sabe qué, y entonces nadie tenía la culpa, ¿no? Y bueno, pues menos mal, eso lo percibí inmediatamente. Y la siguiente vez que hubo un problema, llegué y dije, lamento mucho que haya sucedido esto con esta película. Fue culpa mía porque a mí se me olvidó decirle a usted, señor X, que esto iba a ser así. Entonces, bueno, pero vamos a tratar de empezarlo. Y entonces el señor X dijo, no, licenciado, en realidad era mi obligación. Lo que pasa es que, sabe, yo tenía una decisión. Y entonces otro intervino y dijo, no, es que yo a ti, Lalo, no te di las cosas, bla, bla. Y de ahí en adelante nos fue siempre bien. Había una gran armonía con el sitio 1. Yo guardo de esos 18 meses extraordinarios recuerdos. Trabajamos muy duro, trabajamos de 7 de la mañana a 1 o 2 de la mañana todos los días del año, pero hicimos 18 películas en 18 meses. Y había que conseguir los guiones. No había guiones ahí esperándonos. Bueno, ahí estaba Matiné, ¿verdad? Pero yo no pude volver a hacer una película con Hermosillo, por ejemplo. Yo compré para Conacite 1 el guión de Naufragio, pero ya no me tocó hacerla a mí. Yo platicaba mucho con los directores. Platicaba bastante con los diseñadores. No recuerdo, honestamente, haber platicado mucho con los diseñadores de vestuario, por ejemplo, ¿no? Pero cuando uno tiene varias películas en producción y que una está siendo dirigida por Felipe Casals y la otra por Hermosillo y la otra por Alarraqui y la otra por Gabaldón, etcétera, pues no era fácil, ¿no? No era fácil.
lidiar con todos. Y hago mal en decir lidiar, es la palabra que se acostumbra, pero realmente yo tuve muy cordiales relaciones con los directores, con los escritores, etc. No estaba yo muy de acuerdo en esa actitud que tenían sobre todo socios de Daza, amigos míos, ¿no? Jaime, que murió hace como un año, no creo ahorita bien de él, ¿no? Que no se les podía mover Jaime Casillas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo haber tenido una gran discusión con Jaime Casillas y luego finalmente yo no hice esa película, porque de veras no aceptaban que se moviera una palabra del guión, ¿no? Y yo pienso que, entre otras cosas, el cine norteamericano tiene estos productos tan aceptables comercialmente en todo el mundo, pues porque los guiones pasan por muchísimas manos, ¿no? Muchísimas manos. Y yo pienso que tendremos siempre mejores guionistas en México, mientras los guionistas sean más humildes y acepten que otras gentes metan mano en sus guiones, acepten ideas ellos, etcétera, ¿no? En aquella época era imposible. En realidad todos estos directores tenían experiencia y ya sabían. Lo curioso era que había una especie de pelea, vamos a decir que en buena lid normalmente, entre Conacine y Conacite 1, porque los dos trabajamos con el mismo sindicato. Sí, Conacite 2 quería a quien fuera del STIC estaba disponible, ¿verdad? A menos, claro, que hubiera extranjeros filmando y demás. Pero nosotros... bueno, pues fulano quería un fotógrafo así, pero ese fotógrafo ya estaba pedido por no sé quién. Entonces nos teníamos que apoyar mucho en los directores y en la fidelidad, cosa que no digo lealtad, sino en la fidelidad que tuvieran ciertos técnicos con esos directores, que les gustara trabajar con ellos. Entonces ellos los llamaban y acudían. Y ya desde entonces teníamos el enorme problema de muy buenos técnicos mexicanos que habían oído que a lo mejor iba a venir una película americana, etcétera, etcétera, y entonces les ofrecieron uno lo que les ofreciera. Ellos no aceptaban porque preferían esperarse porque ya les tocaba turno en la lista para trabajar una película americana, y bueno, no los podía uno culpar, ¿verdad? Porque ganaban 50 veces más que haciendo una película con las productoras nuestras o con algún productor mexicano, ¿verdad? Eso también había que entenderlo, lo cual nos dejaba de dar coraje. La relación con Daza era muy sui generis, porque teníamos, cada director de las empresas productoras teníamos amigos en Daza. Vamos a decir que éramos amigos de todos, ¿verdad? En Daza, ¿no? Que era directores asociados a Sociedad Anónima, ¿no? Que era una Sociedad Anónima, yo creo que no, no, sí era Sociedad Anónima. Se habían asociado los directores que caían en la denominación cine de autor, o sea que ellos escribían sus guiones, ¿no? Pues bueno, para defenderse, proteger sus intereses y para que no les cortaran los guiones y esto, pero yo pienso que esto tenía mucho más que ver con los productores privados, con las compañías estatales, en donde realmente teníamos un respeto hasta más allá de lo lógico, hasta más allá de lo racional, realmente, porque a eso nos llevaron ellos también, ¿verdad? Yo alguna vez les dije, muy bien, yo los protejo a ustedes del Estado, porque me voy a proteger al Estado de ustedes, ¿no? Y les dio mucha risa, ¿no? Porque nos llevábamos bien, pero teníamos algunos directores de quienes éramos más amigos, evidentemente, ¿no? Y sin embargo, las sesiones para seleccionar guiones de Daza se hacían en una forma que yo ahora, con gran respeto por todos ellos, todos amigos míos y demás, pero yo no sé ellos qué recuerdo tendrán de esas sesiones. Yo las recuerdo como una pesadilla, ¿verdad? Porque uno llegaba y estos eran los nuevos guiones, ¿verdad? Entonces, muchas veces, claro, nos mandaban el material desde antes. Entonces nosotros leíamos los guiones y los leíamos, porque la sesión era con mucha regularidad. Yo no recuerdo si era cada 8 días o cada 2 semanas, pero era así muy rápido, ¿no? Y entonces llegábamos y ellos esperaban que al llegar nosotros dijéramos, bueno, pues miren, nos mandaron ustedes 12 guiones. Estos 4 son para mí, estos 4 son para él y estos 4 son para él. Se van a hacer las 2 películas. No era posible. Había guiones que de verdad no se podían filmar por falta de muchas cosas, ¿no? Incluyendo calidad, ¿no? Fundamentalmente. Y entonces las discusiones eran terribles.
eran terribles entre amigos, ¿verdad? Y decían, no, pero es que ahora ya el cine es nuestro, es de los trabajadores, etc. Sí, eso lo entendemos, pero por favor, esto hay que hacerle un ajuste, toda esta parte, en fin, eran sesiones pesadas, y yo recuerdo que entrábamos Maximiliano Vega Tato, Rubén Broido y yo, así nada más arqueando las cejas, ¿verdad? Y nos decíamos ahí secretitos y demás. Pero claro, hablábamos con algún amigo desde antes y le decíamos, oye, a mí tu guión sí me interesa, pero habría que hacerle esto y lo otro, pero luego ahí en público no se puede decir nada porque ustedes no aceptan nada, ninguna crítica, ¿verdad? No fue fácil. Y salieron buenas películas y películas no tan buenas de las películas de Daza, ¿no? Mi idea de por qué hice Matiné fue pues porque me había gustado lo que yo había visto de Jaime Humberto. Además, él luego me invitó a ver, ya en lo que estábamos, que sí, que no, y que le escogía, y que para cuándo, ya planear la filmación. Él me enseñó su primera película, la película que había hecho como tesis en el CUEC. Yo creo que no, porque esa tenía un nombre, SS Glenn, una cosa así. Pero la siguiente, ¿cómo se llama en 16 milímetros? Homesick. Yo pienso que vi esa, ¿no? Y desde luego yo dije, no, pues este cuate las puede, ¿verdad? Y la idea, la versión de Jaime, es que le dijeron que yo andaba buscando guiones para hacer películas infantiles, lo cual era cierto, ¿verdad? A mí se me ocurrió recrear, no sé en qué momento, ¿verdad? Se me prendió el bulbo, y dije, vamos a recrear aquella vieja pandilla que habíamos visto los niños de mi generación, en donde salía un gordito y un negrito y una niña, y etcétera. Y dije, bueno, ¿y por qué eso no lo hacemos? Entonces, él dice que él me llevó esa película porque era de niños. Y entonces le digo, Jaime Humberto, por mucho que no me haya gustado el guión, por mucho que no lo haya entendido, pero tanto como no entender a ese punto, no era posible, ¿verdad? Yo me daba cuenta que eso no era la película de niños que yo estaba buscando. A mí me dijeron que estabas buscando películas para niños, yo te llevé mi guión, me dijiste que no te gustó. Y te dije, bueno, pues entonces ni modo, y tú me dijiste, bueno, pues entonces sí lo vamos a hacer. De quien todos los amigos de Jaime sabemos, es de Él sí canto, porque que se llamaba Magnolia Rivas, ¿verdad? Y había tenido otro nombre más complicado, porque era una muchacha muy amiga de Jaime, que después se hizo muy amiga mía, nos hicimos muy amigos, y curiosamente muchos años después coincidimos, ella trabajando en la FAO en Roma, y yo trabajando en el ILA en Roma, y pues nos veíamos con muchísimo gusto, nos frecuentábamos muchísimo. De los demás actores, no, Jaime lo escogió, yo pienso que la elección fue atinadísima, ¿no? Estuvo todo muy bien, da casi, no sé, ternura ver a Narciso Busquets, que siempre sale de hiper malo, que aquí es la víctima, ¿verdad? Claro, es malo también, porque deja al hijo con los malhechores en Matiné y todo, pero vamos, es un hombre tranquilo y demás, ¿no? Jaime Humberto en sus películas siempre ha querido hacer un pequeño homenaje a sus amigos, dejar un mensaje para las gentes que quiere, que le significan algo en ese momento de su vida o lo que sea, ¿no? Y en Matiné, salvo las tomas en donde se ve una iglesia muy alta, que no creo recordar que esa sea la Catedral de Aguascalientes, pero es una iglesia muy característica. Salvo esas tomas, ninguna otra se hizo en Aguascalientes. Necesitaban algo con un aire provinciano, y entonces Jaime Humberto me dio la sorpresa de que lo más barato y lo más todo, y el productor ejecutivo me dijo que sí, era filmar en Cuautitlán, que es mi pueblo en el Estado de México. Entonces, ese jardín con palmeras en donde Emma Roldán está viendo que son sus muebles, etcétera, etcétera, es Cuautitlán, y me dijo, para que tu pueblo quede en una película mía también, ¿no? Nos acabamos de conocer realmente, ¿no? Y no sé, en alguna medida me da un poco lo mismo que hubiera filmado en Cuautitlán o no, pero le servía el lugar, era muy cerca de México, era bastante barato, y pues muchas gracias. Y no solo eso, sino que cuando el camión de mudanzas arranca, hay 3 personas que atraviesan y somos mi hermano, mi mujer y yo, ¿no?
porque además lo hacía a uno extraer, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo todavía tenía así como pruritos, ¿verdad? De, oye, Jaime, no, pero es que yo soy funcionario, que tú atraviesa la calle, y etcétera. Y entonces aparecí en varias películas de Jaime Humberto, pero la única donde era yo funcionario era en esa, ¿no? Y he salido en otras, ¿no? En varias otras. Cuando Marilú Elízaga cierra la puerta y se mete al departamento después de decirle a Elsie Canto Magnolia, bueno, Elsie Canto es su nombre real, Magnolia Rivas es su nombre de actriz, ¿no? La película se llama Anita, creo, yo no me acuerdo cómo, de decirle, bueno, si eso les pasa a los curas, ¿qué podemos esperar nosotras? Y se mete, y entonces la cámara va hacia un vidrio roto que está en la ventana. Cuando llega la primera vez, cuando llega Héctor Bonilla, el personaje de Héctor Bonilla, a visitar a su mamá, Marilú Elízaga, en un momento dado abren las cortinas o algo, y su mamá le dice, ay hijo, ese vidrio está roto desde hace 5 años y tú siempre me prometes que lo vas a arreglar. Ay mamá, no, ahora sí te lo voy a arreglar. Y cuando ya se va otra vez sin componer el vidrio, le dice, ya te vas y no me cambiaste el vidrio. Y él le dice, me acordé, mamá, pero ya no me dio tiempo de írtelo a comprar. Eso es un homenaje que Jaime Humberto le hizo a Nicholas Ray en Rey de Reyes. Jesucristo, pues, era carpintero, y entonces su mamá, pues, la Virgen María, ¿verdad?, tiene algún problema de carpintería, una silla rota o algo, y le dice, oye, la silla, que nunca me compones la silla, ¿qué pasa con la silla? Y uno que sabe que Jesucristo ya no va a volver, ¿verdad?, y el destino que le espera, él dice, sí, la próxima vez te la compongo, ¿no? Y ese fue el homenaje de Jaime a Nicholas Ray, un cineasta muy admirado de él y muy admirado de mi generación por muchas películas, yo creo que sobre todo por Rebelde sin Causa, pero esa nos llegó muy adentro, ¿no? Pero había muchas otras cosas que valían mucho la pena, ¿no? Me acuerdo ya cuando volví y que me tocó, pues para bien y para mal, ¿no? Liquidar las empresas de cine, ¿no? A mí me tocó la liquidación de Conacite 2 y de Conacine. Conacite 1 ya la habían liquidado tiempo antes, la que había sido mía, ¿no? Que hicimos una película nada más con cada empresa. La de Conacite 2, si no recuerdo mal, era Pueblo de Madera. Y entonces me fui hasta la Sierra de Durango a ver a Juanito de la Riva, ¿verdad? Y el viaje era verdaderamente una odisea, ¿no? Y lo mismo, podía yo ir por el día nada más, ¿no? Y yo decía, pero no es posible, voy a viajar 3 días para estar unas cuantas horas y luego regresarme. Pero creo que es importante que si alguien es director de una empresa, y esa empresa es productora, y etcétera, haga acto de presencia en la locación también y no nada más de pasada en los estudios. Eso, claro, era más fácil hacerlo, ¿no? Y lo hacía yo con más frecuencia, pero no sé, en general yo veía buenos resultados, ¿no? Porque tú sabes muy bien lo que es ya el equipo fuera, que lleva 1 mes, 2 meses fuera, viviendo en hoteles, separados de las esposas, a veces van las esposas a alcanzarlos y creo que sale peor, y demás, y empiezan las pequeñas dificultades, y entonces como que llega uno así un poco de pacificador y demás, y bueno, ese era el trabajo, ¿no? Sí puedo decir que llegué sin saber nada, pero cuando salí sabía ya mucho. Pero subí con Jaime y bueno, pues para variar hicimos el numerito de cómo había empezado la película. No es que él dice mentiras, no, el que dice mentiras es él, lo cual hizo que la gente se riera bastante, ¿no? Y fue muy interesante en aquel festival, la película fue muy bien acogida. Yo creo recordar que no era un festival competitivo, o sea, no había la angustia de, ay, qué premio nos va a tocar, etcétera, pero hubo muy buen público. Y recuerdo que alguien le dijo a Jaime, le preguntó, ¿qué quiere decir no sé qué? Y entonces Jaime dijo, pues, perdón, yo creo que la pregunta no fue así. Le dijeron, ¿verdad que en tal escena, cuando sucede tal cosa, eso quiere decir tal cosa? Y Jaime dijo, sí. Y entonces una señora, sí me acuerdo que la segunda fue una señora, levantó y dijo, oiga, no, desde mi punto de vista, eso quiere decir esto y esto y esto y esto. Y Jaime le dijo, sí. Y entonces los dos dijeron, oiga, no, o quiere decir una cosa o quiere decir otra cosa. Y Jaime les dijo, no, quiere decir lo que cada uno de ustedes leyó. Cada quien tiene su propia lectura de la película. A usted lo que le funciona es que diga eso. Entonces yo me solidarizo con usted
en qué es lo que quiere decir. A usted le funciona que diga otra cosa, etcétera. A lo mejor yo quise decir otra. Entonces, no es tan importante lo que yo haya querido decir, sino lo que la película les deje a ustedes. Me gusta de Matiné que yo diría que, salvo por el vestuario, la película no ha envejecido mucho. La película mantiene bastante actualidad. Claro, es muy difícil para mí divorciarme del pasado, divorciarme de 30 años y verla con ojos nuevos. Eso no se puede, ¿no? Hay ciertos destellos de chiste en los diálogos muy apreciables. Me gustan esas acciones paralelas al final de la película, muy bien hechas desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien logrado. Uno dice, estoy viendo un thriller, ¿qué pasa, no? Esta no era la idea, ¿no? Porque es necesario tener una idea de toda la evolución del cine, ¿no? Si leemos libros de todas las épocas representativas de la literatura mexicana, no todos, no se puede, ¿verdad? Ojalá se pudiera, ¿no? Pues tenemos que hacerlo. Y si oímos música representativa de todos los tiempos, esa música muchas veces no la escogemos. Prendes el radio, están los boleros de hace 60 años, ¿verdad? Y se oyen modernísimos, forman parte de nuestra alma, ¿no? Entonces yo pienso que hay películas especiales que representan un momento dado de la vida del país, de la vida de la sociedad, del surgimiento de nuevas inquietudes. Por ejemplo, esas insinuaciones de homosexualidad que hay en Matiné, ¿verdad? Antes era la caricatura grosera y falta de respeto para el homosexual, y Jaime Humberto Hermosillo empieza a dar estos tonos con una pulcritud, ¿verdad? Con una delicadeza, con una elegancia, con un respeto aún para las que se pudieran sentir afectadas, ¿verdad? Que yo creo que como que habría que pensar un poco menos en los muy susceptibles, pero qué bueno que hasta en eso pensó, ¿no? Entonces, en el momento que se hiciera un análisis de el homosexualismo en el cine mexicano, bueno, ya sabemos bien que la obra de Jaime Humberto no puede ser ignorada en ese renglón particular, pero habría que ir destacando las pequeñas cosas que suceden, y así como en el closet de celuloide hay a veces un gesto nada más de un actor, un gesto de una actriz que ya revelan todo. Yo creo que Matiné tiene varios de esos gestos, y los más admirables es con los niños, ¿no? ¿Qué lugar crees que ocupa esta película en la obra de Jaime Humberto, o ese periodo en específico en la obra de Jaime Humberto? Resulta muy difícil hablar de la obra de Jaime Humberto, considerando que el grueso del público no ha visto sus últimas 5, 6 o 7 películas, ¿no? Están hechas en forma digital. Jaime Humberto tiene sus muy particulares ideas sobre cómo explotarlas o por qué no explotarlas, y se merece, pues, todo el respeto, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con las ideas que él tiene al respecto, pero lo respeto. Él sabrá por qué, ¿no? Yo creo que no todos sabemos todo. Entonces resulta muy difícil. Yo creo que habría que hablar del periodo, casi se podría decir, aunque yo creo que ya esa palabra ya no funciona tanto, industrial de Jaime Humberto, ¿no? Industrial como autor cinematográfico, ¿verdad? Y luego de su periodo digital. Evidentemente sigue siendo el mismo director, sigue la misma línea de preocupaciones. En esto yo pienso que quiero creer, ¿no?, que va a seguir esa línea, va a ser Julián Hernández, ¿verdad? Porque desde el principio uno ve algo y siempre está ahí ese algo, ¿no? O bien puedo hablar de mi primo Gabriel Macoté. A mí se me hace normal que las primeras películas de Jaime Humberto no sean tan redondas. A mí me gusta más su primer largo hecho para la escuela que su primer largo hecho para la industria, aunque tiene indudables aciertos, ¿verdad? Pero así en términos generales no me gusta mucho, ¿no? Luego, el cumpleaños del perro ha sido muy ignorado, pero yo al volver a verla también he visto
que hay cosas que no funcionaron. Una vez Jorge Martínez de Hoyos, a mí a solas, cuando le dije que me había gustado mucho la película, me hizo una observación muy aguda. Me dijo, sí, hubiera podido ser una buena película, pero les faltó valor, les faltó valor. Yo estaba puesto, pero les faltó valor, hubiera podido ser mejor. Y lo dijo don Jorge Martínez de Hoyos, ¿verdad? Todo lo que hay que pensar alrededor de las características de él como actor, su seriedad, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó ahí? Jaime no se atrevió con el guión, pensó que no podía ir más allá. ¿Cuántas cosas sucedieron? Pues no lo sabemos. En una época yo empecé a hacer una entrevista a Jaime porque íbamos a publicar su biografía o no sé qué, y después de quién sabe cuántas reuniones, yo hasta lo iba a visitar a Guadalajara y nos pasábamos con la grabadora y todo. Era ya tal cantidad de material y nos dio tanta flojera que dejamos todo tirado, no sé dónde está, ¿no? Y demás. O sea, como que no nos importaba tanto la posteridad, ¿verdad? Pero en cambio yo oí decir a Jaime cosas muy interesantes. Ahorita no te podría decir ninguna de ellas porque ya forma parte del todo, ¿verdad? Y después vino el gran impacto de La Pasión según Berenice, ¿no? O como, tú sabes que el título se lo regaló Alberto Bojorquez, un título de Bojorquez, y se lo regaló, y luego los amigos cercanos y demás, había quien también lo decía, pero ya no con buena fe, decían que se llamaba La Pasión según Very Nice, ¿verdad? Pues nos impactó muchísimo a todos, ¿no? Y qué curioso, yo siento algunas cosas de La Pasión que a mí me gustó mucho desde que la vi. Hay partes de la película que yo siento más envejecidas que las partes envejecidas de Matiné. Es muy extraño. No sé qué tanto influye la moda, que puede ser como bastante homicida, ¿no? La moda en el cine, pero en fin, así es. A mí se me hace que de aquella parte industrial, La Pasión, Naufragio, desde luego Matiné, pues son de las películas más importantes. Y mira, en este momento no me estoy acordando de todos los títulos, ¿verdad? Me acuerdo de las películas, pero no me acuerdo de los títulos, ¿no? Porque ¿cómo podemos considerar las apariencias engañan? Además, ahí Humberto ya da un paso adelante muy, muy importante. Ahí ya se ve, ¿verdad? Se ven las cosas aquellas terribles que espantaron a una parte del público, ¿no? O sea, es normal, va para adelante, ¿verdad? Y cuando llega uno a Rencor, esta película digital, ¿verdad? La relación de los dos hermanos, hombres, pues como para enchinarle el pelo a quien lo tiene lacio y alaciárselo a quien lo tiene chino, ¿verdad? Y encaja muy bien, está bien ahí, ¿no? A uno lo ve bien, uno puede entender. Es muy importante que alguien te haga entender el amor que puede haber entre dos seres humanos, entre un ser humano y su mascota, entre un ser humano y su automóvil. Esto nada más para ampliar, ¿verdad? Para no limitarnos a la clásica pareja heterosexual, ¿no?